horizontal para determinar si una función es 1 a 1, ¿ok? Si la recta horizontal toca la curva de una función en más de un punto, entonces esa función no es 1 a 1, ¿ok? Entonces, en ese sentido, toda función que es 1 a 1, pues va a existir su inversa en cierto conjunto de su dominio. Por ejemplo, aquí tenemos la definición exacta de cómo se define la función inversa. F es invertible si la función f es 1 a 1 con dominio A y rango B. Entonces la función inversa, que se va a denotar así, va a ir del dominio B. Aquí le llama dominio, pero al dominio de la función inversa, ¿no? Que va a coincidir con el rango de la función original. Entonces, la función inversa, que se va a denotar así, va a ir del conjunto B al conjunto A. El conjunto A va a ser el dominio de la función original. Y esta función inversa está definida de la siguiente forma. F la menos 1 de y es x, donde y está en B, ¿sí? La y está en B, es decir, la y está en el rango de la función f. Sí, solo si f de x es y, donde x está, pues, en el dominio de A. ¿Ok? Bueno. Respecto a los dominios, ¿verdad? Al dominio y al rango de la función inversa, tenemos lo siguiente. Si la función inversa existe, ¿verdad? Entonces el dominio de la función inversa es igual al rango de f. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de f. ¿Ok? Y bueno, para determinar, por ejemplo, la función inversa de x al cubo, lo que se hace es hacer y igual a x al cubo, ¿verdad? Y de esta ecuación despejar x en función de y, ¿sí? Ahora x va a estar en función de y. Cuando uno despeja x en función de y, para que quede aquí nada más x, pues hay que calcular raíz cúbica en ambos lados y queda raíz cúbica de y igual a x. ¿Ok? Entonces, de esa forma, uno puede determinar la función inversa despejando de esta ecuación x en función de y. Claro, no siempre va a ser posible. En algunos casos solamente pues la función inversa va a estar dada de manera implícita. Ahora aquí tenemos una observación que hay que tomar en cuenta. Esta notación de la función inversa no implica que es igual a 1 entre f de x, ¿sí? 1 entre f de x es el recíproco de la función, no es la función inversa. Es decir, 1 entre f de x es f de x a la menos 1, que es diferente de la notación de la función inversa, ¿ok?
Por ejemplo, aquí tenemos la función f definida en algunos puntos. El 1 le asigna al 5, el 3 al 7, el 8 al menos 10. Y nos piden encontrar la f a la menos 1 evaluada en 7. O sea, la función inversa de f evaluada en 7, en 5 y en menos 10. Para determinar el valor, ¿verdad?, de f a la menos 7, pues podemos partir de estas ecuaciones que están acá. Por ejemplo, para calcular f a la menos 7, consideramos esta ecuación y aplicamos función inversa en ambos lados, ¿sí? Aplicamos función inversa en ambos lados y nos va a quedar f a la menos 1 de f de 3 va a ser igual a f a la menos 1 de 7. Y f de 3 de f de 3, f a la menos 1 de f de 3, pues va a dar 3. ¿Ok? Lo vamos a escribir aquí a un lado para que les quede más claro. A ver aquí. A ver. Ok, vamos a ver.
Ok, a ver, vamos a ver si puedo entrar aquí a uno de estos. Ok, bueno. Ok, les estaba mostrando aquí el ejercicio que tiene varias opciones. Pide determinar f a la menos 1 de 7. Pide determinar también f a la menos 1 de 7. Para determinar f a la menos 1 de 7, pues hay que considerar esta ecuación. Y de esta ecuación podemos aplicar en ambos lados f a la menos 1. O sea, evaluamos en f a la menos 1, en f de 3, y también evaluamos f a la menos 1 en 7, ¿verdad? Porque es lo mismo. De este lado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 3. Por lo tanto, f a la menos 1 de 7, ¿cuánto da? 3. Ahora, ¿por qué da 3 de este lado? Aquí, ¿por qué da un 3? Pues porque la composición de la función inversa con f para cualquier x en su dominio, pues va a ser aquí no lo puedo mover. Profe, disculpe. Sí. Bueno, es que se escucha un poco alto el taladro de fondo, o no sé lo que sea, profe. Sí, es un taladro. Ahí sí no les voy a poder ayudar. Bueno, ¿sí me escuchan lo que digo? Más o menos. Bueno, Sí, pues sí, escucho. ok. Aquí estoy tratando de mover esto, pero no lo puedo mover. ¿Cómo se mueve? ¿Con esto? Ah, ya. Ajá. Ahora esta cosa ya no puedo quitar. Eliminar. Eliminar, ya. Ok. Les decía que ¿por qué la composición de f con con la función f da x? Pues porque la función esta f a la menos 1 es la función inversa de f, ¿ok? Compuesta con f da la identidad, o sea, da x, ¿ok? Y de la misma forma, f compuesta con la función da también x, ¿ok? Entonces, estas dos fórmulas se conocen como ecuaciones de cancelación. Oh, ¿qué hice? Se conocen como ecuaciones de cancelación. ¿Ok?
Es por eso que f a la menos 1 se cancela con f. Es un decir, pero se cancela por las ecuaciones, por la composición entre la función inversa y la f. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Por ejemplo, la otra, calcular f a la menos 1 de 5. ¿A qué es igual? Para calcular este valor desconocido, vamos a hacer uso de la ecuación que tenemos ahí en el ejercicio 3, en el ejemplo 3, que es f de 1 igual a 5, ¿ok? Y vamos a evaluar en ambos lados en f a la menos 1. F a la menos 1 evaluamos en f de 1 y f a la menos 1 evaluado en 5. Entonces, de este lado ya tenemos f a la menos 1 de 5, que es lo que queremos calcular. Y de este otro lado, ¿cuánto es f a la menos 1 de f? De 1. Según las ecuaciones de cancelación, pues va a ser 1. Y ahí está el valor de f a la menos 1 de 5. De manera similar, pues uno va a obtener que f a la menos 1, f a la menos 1 de, ¿qué es? De menos 10 es igual a 8, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta ahí. F a la menos 1 de 10 es 8. ¿Dudas, jóvenes? No, perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Y regresamos al libro. ¿Dónde está? Bueno, entonces de la misma forma se calcula f a la menos 1 de 10. ¿Ok? Evaluando aquí en ambos lados en f a la menos 1. Aquí en f a la menos 1 y aquí en f a la menos 1. De esa forma se cancela f a la menos 1 con f y queda 8. ¿No? Por las leyes de cancelación o ecuaciones de cancelación de la función inversa con la función f. Aquí hay un diagrama donde indica, pues para mayor comprensión, cuál es la función inversa de esta función. Esta función es 1 a 1, ¿sí? Su inversa, pues va en sentido contrario. Y bueno, la función inversa se denota por este símbolo. ¿Qué es lo que observamos de la función inversa? Pues que el dominio de la función inversa es el rango de f y el rango de la función inversa es el dominio de f. Es lo que se está observando aquí en los diagramas, ¿sí? Ahora, el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función f y su imagen o rango de la función inversa va a ser el dominio de la función f, ¿sí? Es lo que están diciendo aquí, en este recuadro. ¿Cómo se define la función inversa? Pues se define por medio de esta doble implicación o equivalencia, ¿no? F a la menos 1 de x es y si solo si f de y es x. Aquí obviamente y está
en el dominio de f y x está en la imagen o rango de f, ¿ok? Y aquí están lo que les decía, las ecuaciones de cancelación. Si nosotros componemos f con la función inversa con f, la función inversa de f con f, pues va a dar la identidad. Si nosotros componemos la función f con la función inversa, pues va a dar también la identidad, ¿ok? Ahora, ¿para qué? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde tenemos una función específica y se está componiendo con su función inversa, que es x a la 1/3. Si se compone f a la menos 1 con f, pues es f a la menos 1 es x a la 1/3. Donde está el argumento de f a la menos 1, lo sustituimos por x al cubo, ¿verdad? Que es f. Y bueno, el 1/3 por 3 por 1/3, pues va a dar 1, queda x, queda la identidad. De manera similar, f compuesta con la inversa de f, pues se invierten los papeles, ¿no? Primero escribimos adentro la inversa de f, que es x a la 1/3, y luego lo evaluamos en f, es decir, evaluamos x a la 1/3 elevado a la 3. Y 1/3 por 3, pues va a dar 1, y queda x. No siempre vamos a poder calcular la función inversa de una función. En el caso de que se pueda, pues se hacen estos pasos. Escribir y igual a f de x, resolver la ecuación para x en términos de y. O sea, de esta ecuación se despeja x en términos de y, que es el paso 2, y después de ahí se intercambian los papeles. Es decir, se intercambia x por y por x, y nos queda la función inversa y igual a f a la menos 1 de x. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. F de x igual a x al cubo más 2, y igual a x al cubo más 2. Entonces, el primer paso es hacer y igual a f de x, es decir, y igual a x al cubo más 2. Segundo paso de esta ecuación, despejar x. Entonces, este 2 lo paso del otro lado restando, me queda así. De aquí calculo en ambos lados raíz cúbica para dejar solita la x de este lado, y de este otro lado pues me va a quedar raíz cúbica de y menos 2, ¿ok? Segundo paso, tercer paso, intercambiar las variables, es decir, cambiar x por y por x. Y de esa forma me queda y igual a esto, donde ahora esta nueva y es la función inversa de la función f de x. Es decir, la función inversa va a estar dado por raíz cúbica de x menos 2. ¿Dudas respecto a estas cuentas, jóvenes? Ok. Entonces, de esa forma se calcula la función inversa, aplicando esos 3 pasos. Vamos a ver. Para graficar la función inversa, aquí nos dan un tip. Dice, la gráfica de la función inversa se obtiene reflejando la gráfica de f sobre la recta y igual a x. Por ejemplo, aquí, en la figura 9. Esta es la función f. La gráfica de la función inversa se obtiene pues, reflejando sobre la recta y igual a x esta curva, que me va a dar esta en rojo. Y esa curva en rojo va a ser la gráfica de la función inversa. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué es de esa forma? Pues por el simple hecho de que
si la función es f es 1 a 1, entonces vamos a suponer que este es un punto sobre la curva de la función f, quiere decir que este valor es a y le asigna el valor b, que está a esta altura. Entonces la función inversa va a ser el punto inverso, ¿no? Es decir, va a ser el punto b, que va a estar de este lado, ¿sí? Es por eso que cada uno de los puntos sobre la gráfica de la curva de f van a estar reflejados sobre la recta y igual a x, ¿sí? Fíjense, van a estar a la misma distancia de la recta y igual a x, reflejados del otro lado de la recta y igual a x. Es por eso que dicen que pues, la gráfica de f, si la gráfica de f es la gráfica de la función inversa va a ser la curva reflejada respecto a la recta y igual a x. ¿Ok? Funciones, por ejemplo, en el ejemplo 5 pide graficar la gráfica de la función inversa de esta función. Esta función pues está graficada aquí, es esta. Esta es su curva. Ahí está su curva, empieza aquí y va hacia menos infinito. ¿Cuál es la gráfica de la función inversa? Pues si existe, va a ser la que está de este lado. La que se refleja respecto al eje y igual a x. Sí, es este. ¿Ok? Claro está, aquí estamos partiendo del punto menos 1, 0, entonces el punto 0 menos 1 forma parte de la gráfica de la función inversa. ¿Ok? Y bueno, más o menos viene siendo este. Si uno quiere calcular la función inversa de esta función, pues aplicamos los 3 pasos que nos dieron aquí. Aquí en esta paso 1, paso 2, paso 3 para calcular la función inversa de una función 1 a 1. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo voy a escribir aquí. A ver, déjenme compartirles. Entonces, les comparto otra vez pantalla. Ahí está. Ok, fíjense. Aquí tenemos f de x igual a raíz de menos 1 menos x. ¿Cómo calculamos la función inversa de esta función? Pues aplicando los pasos que nos indicaron ahí para calcular la función inversa de una función 1 a 1. Primer paso, hacer y igual a raíz de menos 1 menos x. ¿Ok? Segundo paso, despejar x de la ecuación anterior. Entonces, para despejar x de la ecuación anterior, pues hay que quitar la raíz cuadrada. Entonces, elevamos al cuadrado en ambos lados. Aquí, obviamente, x está en un dominio. O sea, para que la raíz cuadrada exista, la x debe satisfacer esto. Cada valor de x. ¿Ok? Eso quiere decir que x es menor o igual que menos 1. Entonces, el dominio de la función esta, pues va a ser el intervalo menos infinito, menos 1. ¿Sí están de acuerdo?
que el dominio de la función esta que está aquí es este. ¿Estamos en lo cierto o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces Sí, profe, aquí profe. la x es menor o igual que menos 1. Nada más aquí hay que considerar esto, ¿no? Eso quiere decir que lo que está aquí adentro del radical es mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, al elevar al cuadrado me va a quedar y cuadrada igual a menos 1 menos x. ¿Ok? Porque menos 1 menos x es positivo. No hay problema ahí. Porque x está acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Ajá, de esta ecuación despejamos x. ¿Y cómo me va a quedar? Pues el x lo paso del lado izquierdo y me va a quedar x igual a menos 1 menos y cuadrada, así. Y pues ya está x en función de y. Ahora, de aquí intercambio los papeles, es decir, cambio x, la variable x por y la variable y por x. Y me va a quedar así. Y esta, que está aquí, va a ser la función inversa de la función f. O sea, la función inversa de f, que se denota así, va a ser igual a menos 1 menos x. Y ahí está. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Creo que no. Creo que no. No, profe, todo bien. Todo bien. Dejo de compartir. Estas notas ahorita se las comparto para que las tengan ustedes. ¿Ok? Entonces dejo de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, aquí. Ok, ahí está. Entonces, tenemos que la función inversa es menos x cuadrada menos 1. ¿Ok? ¿Y qué nos pide más? Disculpe, profe, tengo una Tengo duda. una duda. Sí, dime. Es sobre la Es sobre la función. función. Según yo, para Según yo, sacar para sacar inversa, inversa, una condición es que la función sea sea biyectiva. directiva. Y esta función no Esta es función no es biyectiva. directiva. Bueno, se pide menos, que sea 1 a 1. Se pide que sea 1 a 1. Ahorita vemos, biyectiva es más fuerte, pero no hay problema, si es biyectiva. ¿Por qué dices que esta función no es biyectiva? Esta. Porque Porque una función una función biyectiva directiva es es aquella aquella que al trazar que una al trazar recta una recta horizontal horizontal va a va a atravesar a la atravesar a la función función Uh-huh. en cualquier en sitio. cualquier sitio. Y aquí no Y pasa aquí eso. no pasa eso. Ajá, sí, exactamente. Bueno, es que aquí estamos considerando nada más su dominio. En cierto dominio de f, ahí existe su inversa, no en todos los reales. Nada más en su dominio. ¿Quién es el dominio de esta función? Pues es este intervalo, que va de menos infinito a menos 1, cerrado, de hecho, ¿no? El dominio de esta función, ¿está? Es el intervalo, no sé si aquí lo pone, no lo escribe.
es el intervalo menos infinito, coma 1, cerrado por la derecha, ¿ok? O sea, es todo esto, hacia allá. Ese es su dominio. Y su rango o imagen viene siendo el intervalo cerrado 0, infinito, ¿sí? Bueno, pues ese rango va a ser el dominio de su función inversa. Bueno, en ese dominio, la función f sí es 1 a 1, ¿ok? Sí es 1 a 1, Ah, sí, ya. Ah, sí, Ya ya. me quedó Ya me claro. quedó claro. ¿sí? Entonces, por eso existe su inversa. Simplemente, pues, aplica ahora sí que el criterio de la recta horizontal, y pues no, solamente en su dominio, ¿no? Porque si vas hacia abajo, pues no hay nada. Su gráfica nada más es esta parte. Entonces, hacia arriba, la recta horizontal, solamente lo toca en un punto. Bueno, ahora, ya habíamos, ya habíamos definido que es una función exponencial. Una función exponencial es de esta forma. Vamos a ver ahora funciones logarítmicas. Pero las funciones logarítmicas, pues, se definen a partir de las funciones exponenciales, ya que las funciones logarítmicas son la función inversa de la función exponencial, ¿sí? Entonces, pero bueno, ¿qué es la función exponencial? Es una función de esta forma, a la x, donde a es una constante y a es positiva, ¿sí? Siempre positiva. Diferente de 1, ¿ok? Diferente de 1. Diferente de 1. Ok. Sí, porque si es 1, es 1, la x siempre va a dar 1 y es la función constante 1. Bueno, sí, siempre va a ser 1. Ok. Entonces, ¿cómo se define la función logarítmica? Que va a ser la función inversa de la función exponencial. La función logarítmica base A va a ser denotada por esta fórmula y se va a definir así, como se define la función inversa en 3. Logaritmo de x base A es y, si solo si a la y es x. ¿Sí? Así se define la función logarítmica a partir de la función exponencial. ¿Ok? Así, así como les digo, como se define la función inversa en general. ¿Sí? Esto se traduce para la función logarítmica. Bueno, por ejemplo, no sé si aquí, ajá, ajá, por ejemplo, una aplicación de esto, ¿sí? Logaritmo de 0.01 base 10 es menos 3, ya que 10, que es la base, 10 a la menos 3, o sea, estamos aplicando esto, 10 a la menos 3 va a dar el argumento, o sea, va a dar x. Para nosotros x es 0.001. 10 a la menos 3 da 0.001. ¿Ok? Y respecto a las funciones logarítmicas, que son las funciones inversas de las funciones exponenciales, se cumple también las leyes de cancelación respectivas. O sea, se cumple esto, logaritmo con la exponencial, pues, a la x base a es x. O sea, se cancelan, pues, los logaritmo con la exponencial. Y al revés también, la exponencial con logaritmo se cancela y queda nada más x. ¿Ok? O sea, se están cumpliendo las ecuaciones de cancelación que están acá. ¿Dónde están? Estas. Se cumplen, así se llaman, ecuaciones de cancelación. Se cumplen estas ecuaciones de cancelación para las funciones logaritmos o logarítmicas, funciones logarítmicas. ¿Cuál?
Bueno, aquí está una función exponencial en general, con a mayor que 0, su gráfica es este. La gráfica de la función inversa de la exponencial, pues es el logaritmo, ¿verdad? Logaritmo base A, que viene siendo esta. Acuérdense que la gráfica de la función inversa en general se puede calcular a partir de la función original, simplemente reflejando bajo la recta y igual a x, ¿sí? La curva de la función f. Entonces se refleja bajo esta recta y su gráfica de la función logaritmo o de la función inversa de la exponencial va a ser esta curva en rojo, ¿ok? Y bueno, aquí en esta parte pues están graficando varias curvas de logaritmo base 10, logaritmo base 5, logaritmo base 2, logaritmo base 3, ¿ok? Todas ellas pues pasan se intersectan en este punto, en el punto 1,0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Porque logaritmo de, a ver, para que dé 0 acá, ¿qué debe pasar? No, para que dé x igual a 1, porque pasan por el x igual a 1. Por ejemplo, logaritmo de 1 es 0, ¿no? Logaritmo de 1. Para cualquier logaritmo de 1 es 0. Porque, fíjense, logaritmo de 1 es 0 porque a la 0 da 1. ¿Ya vieron? ¿Sí me expliqué? Logaritmo de 1 en cualquier base. Logaritmo de 1 para x igual a 1. Logaritmo de 1 en cualquier base es 0 porque a la 0 es 1. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, por eso todos pasan por aquí, en este punto. Todos los logaritmos. Y bueno, para las funciones logarítmicas se cumplen las leyes de los logaritmos para el caso de los reales. ¿Sí? Aquí dice, con x y y son números positivos. Claro, ¿por qué se les pide x y y números positivos? Porque el dominio de las funciones logarítmicas pues es el intervalo abierto 0, 0, abierto por la izquierda, 0, infinito. Van hacia allá. O sea, el dominio de todas las funciones logarítmicas van hacia allá, en el intervalo abierto 0, infinito. ¿Ok? Por eso se les pide x y y positivos. Y bueno, para esos valores positivos, las leyes de los logaritmos se cumplen, así como se cumplen para los números reales. ¿Ok? O sea, podemos emplear estas operaciones para las funciones logarítmicas. Y, por ejemplo, logaritmo de x por y es logaritmo de x más y, logaritmo de x entre y es logaritmo de x menos logaritmo de y, en la misma base, obviamente. Logaritmo de x a la r en base a es r. Fíjense, el exponente, este exponente que está aquí, pasa multiplicando aquí a logaritmo de x base a. ¿Ok? Entonces, donde R es cualquier número real. Aquí sí R puede tomar cualquier número real. Ok. Claro está, X mayor que 0. ¿Sí? X positivo. Por ejemplo, si queremos calcular logaritmo de 80 base 2 menos logaritmo de 5 base 2, pues podemos usar cualquiera de estas dos. ¿Cuál podemos usar? Pues podemos usar la segunda ley, porque tiene una diferencia. Va a ser logaritmo de 80 sobre 5. O sea, va a ser igual a logaritmo base 2 de 16. Y logaritmo de 2 de 16 es 4. ¿Por qué es 4? ¿Alguien me puede decir por qué es 4? Logaritmo de 16 base 2 es 4. ¿Por qué es 4?
Porque 2 a la 4 da 16. Ujú. O sea, estamos aplicando la definición de la función inversa, que es esta, ¿no? 2 a la 4 da 16. Da el argumento. Ok. Logaritmos naturales. Los logaritmos que más conocemos pues son los logaritmos, el logaritmo natural más bien, que se denota así y cuya base es e, ¿sí? Es decir, a es, la base es e, el número e. Entonces, ese logaritmo natural se define así. Si la base es e, se denota así. Entonces, logaritmo de x es y, ¿cómo se define? Pues de la misma forma que cualquier función inversa. Logaritmo de x es y, si solo si e a la y es x. ¿Ok? Entonces tenemos que se cumplen también las leyes, las ecuaciones de cancelación. Si componemos el logaritmo con la exponencial, da la identidad. Si componemos la exponencial con logaritmo, da identidad. ¿Ok? Aquí para toda x en R. Y de esta otra ecuación para toda x en R. Y aquí para toda x mayor que 0. ¿Por qué? Porque aquí x se está evaluando en logaritmo. ¿Sí? Entonces, recuerden que el dominio del logaritmo pues, son todas las x mayores que 0. Por eso se pide x mayor que 0. Y logaritmo de es 1. ¿Sí? Logaritmo de es 1 porque a la... ¿Por qué logaritmo de e es 1? Porque e a la... Aquí tenemos como argumento e. Entonces, porque e a la 1 da e. ¿Ok? E a la 1 da e. Bueno. Ah, y claro, y es 1, ¿no? Y es 1 en este caso. O sea, que y es 1, e a la 1 es e, que es igual a pues el argumento. Logaritmo de e es 1, siempre. ¿Qué más? Vamos a ver este último ejercicio para terminar. Dice aquí, encuentre x si logaritmo de x es 5. ¿Cómo encontramos a partir de esta ecuación el valor de x? El valor de x que cumple esta ecuación. O sea, que cumple que el logaritmo de x es 5. Pues aplicamos la definición de la función inversa del logaritmo. ¿Cómo se define el logaritmo? Logaritmo de x es 5, sí, solo sí, ¿verdad? Estamos aplicando la definición, pues, del logaritmo. Logaritmo de x es 5, sí, solo sí. E a la 5 es x, ¿ok? O sea, aquí está, e a la 5 es x. De ahí viene, de la definición de la función logaritmo natural. Y de aquí, pues entonces, realmente lo que se hizo es aplicar la definición del logaritmo de x y a partir de ahí, pues encontramos el valor de x, que es x igual a e a la 5. ¿Ok? De esa forma se resuelve pues esta ecuación para x. Ahora, esa es una solución. Otra solución es considerar la ecuación así como está y elevar en ambos lados a la e. Y recuerden que la exponencial con el logaritmo se cancelan por las leyes de cancelación del logaritmo. Y queda x igual a e a la 5. Claro está, también se eleva a la e, ¿no? En ambos lados se eleva a la e y queda x igual a e a la 5. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, pues aquí nos quedamos, jóvenes. ¿Ok? Página 97 del PDF. Y nos vemos mañana a las 12, ¿verdad?
A las 12. Sí, profe. Bueno, jóvenes. Luego, Ahorita les comparto. profe, gracias. Sí, ahorita les comparto las notas, ¿ok? Muchas gracias, profe. Sí, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.